Voy a pedirle a Adán, por favor, que él haga la lectura de este primer capítulo del profeta Ageo. Primer discurs, exhortació a construir el temple. El segon any del regnat de Darius, el primer dia del mes sisè, fou dirigida la paraula del Senyor per mitjà del profeta Ageu a Zorobabel, fill de Shealtiel, governador de Judà, i a Jeixua, fill de Josadac, el gran sacerdot, i els hi digué: Així parla el Senyor Totpoderós. Aquest poble diu que no ha arribat encara el moment, que no és el temps de reedificar el temple del Senyor. Per això ha vingut la paraula del Senyor per mitjà del profeta Ageu, que digué: És que per a vosaltres és temps de viure en mansions sumptuoses mentre la meva casa roman enrunada? Ara doncs, el Senyor Totpoderós diu això: Reflexioneu sobre el vostre comportament. Sembreu molt i colliu poc. Mengeu i no quedeu tips, beveu i no quedeu satisfets, us abrigueu i no us escalfeu, i el sou del jornaler cau en una bossa foradada. Així parla el Senyor Totpoderós: reflexioneu sobre el vostre comportament, pugeu a la muntanya, porteu fusta i reedifiqueu el temple perquè jo m'hi complagui i sigui honorat, diu el Senyor. Esperàveu abundor i heu collit poca cosa. Ho heu portat a casa, però jo ho he esventat. Per què? Diu el Senyor Totpoderós. Perquè la meva casa és una ruïna, mentre que cadascun de vosaltres us preocupa només de la seva pròpia casa. Per això, per la vostra culpa, el cel es tronca la rosada i la terra nega el seu fruit. Jo he cridat la sequera sobre la terra i sobre les muntanyes, sobre el blat i sobre el most, sobre l'oli i sobre tot el que produeix la terra, sobre les persones i sobre el bestiar, i sobre totes les labors artesanes. Zorobabel, fill de Shealtiel, i Jeixua, fill de Josadac, el gran sacerdot, i tota la resta del poble van obeir la veu del Senyor, el seu Déu, gràcies a la paraula d'Ageu, el profeta, segons l'havia tramès el Senyor, el seu Déu, i el poble va reverenciar el Senyor. Llavors Ageu, missatger del Senyor, en funció d'enviat d'ell, va parlar al poble així: Jo estic amb vosaltres, ha dit el Senyor. I el Senyor va despertar l'esperit de Zorobabel, fill de Shealtiel, governador de Judà, i l'esperit de Jeixua, fill de Josadac, el gran sacerdot, i l'esperit de tot el poble, i vingueren per començar l'obra del temple del Senyor Totpoderós, el seu Déu, quan era el dia 24 del mes sisè del segon any del regnat de Darius. Amén. Dan, puedes coger la mascarilla, ¿eh? Bueno, pues vamos a pedir la bendición del Señor y empezaremos la predicación de la palabra. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por esta palabra que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Señor, te pedimos que tú nos perdones cuando no la valoramos como es debido, cuando no la frecuentamos cada día, Señor, para aprender de ella, cuando no la ponemos por obra para que ella santifique nuestras vidas y nuestras vidas se conviertan en una bendición para otros. Señor, nos ponemos en tus manos, pedimos tu luz espiritual para que nos hables a través de tu palabra y por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues tenemos aquí un libro de la Biblia no muy conocido, ¿verdad? Los profetas menores no son muy frecuentados en nuestras lecturas, pero es realmente un libro muy edificante que quería compartir con vosotros, ya empezando por el nombre, el significado del nombre. Quizá te va a gustar para ponérselo, si hay más adelante Israel es David, como el domingo pasado, pues podemos también tener Ageos, ¿verdad? Ageo significa fiesta. Era un profeta de Dios, seguramente había nacido en una gran fiesta del culto a Dios,
del pueblo de Israel, y por lo tanto este fue su nombre, Ageo, fiesta. El culto a Dios es una fiesta santa, es una fiesta solemne, pero debe ser fiesta, alegría, gozo, paz. Cuando dice el Salmo 100, venid a mi presencia con alegría. ¿Verdad? A veces nuestros cultos pueden parecer otra cosa, pero tendrían que ser esta santa fiesta en honor de Dios que Él espera en las alabanzas de su pueblo. Él ha sido un profeta enviado por Dios como un mensajero para animar y exhortar a su pueblo. El pueblo, por lo que sea, se había quedado paralizado. No sé por qué me ha recordado lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿verdad? El pueblo de Dios, pues bueno, hemos tenido que parar nuestras reuniones y cultos por ley, ¿no? Porque era confinamiento obligatorio y 0 reuniones, pero incluso cuando nos dieron permiso costó volver a arrancar. Y entonces esto debería ser un motivo de reflexión. ¿Por qué? Porque en un sentido hemos recuperado con toda facilidad nuestra vida normal para ir al trabajo, a la compra, ¿verdad? Yo seguía, aún en el confinamiento, seguíamos yendo a comprar comida. ¿Cómo no? ¿Verdad? Seguíamos yendo a comprar las cosas de las necesidades básicas. Pero en un sentido, cuando la palabra de Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le está dando mucho valor e importancia a este momento que estamos viviendo. Porque la palabra de Dios tiene una misión y función en nuestra vida que es edificarnos espiritualmente. Entonces ahí Dios envió a su mensajero para que en ese tiempo en que su pueblo había quedado paralizado por el miedo, oye, también esto es en común con la época que estamos viviendo. Ellos tenían miedo de las personas que vivían alrededor, que les amedrentaron, les amenazaron, les presionaron y les dijeron que pararan de construir el templo de Dios. Y entonces ellos, por miedo, pararon. Pero, sin embargo, se edificaron, los que tenían medios para ello, los ricos, se edificaron unas casas, unas mansiones, con un lujo tremendo. Y esto es lo que viene a decir el Señor. Dice, a ver, vosotros decís que todavía no ha llegado, versículo 2, no ha llegado aún el tiempo para que la casa del Señor sea reedificada. No ha llegado aún. Lo repitieron 2 veces el pueblo de Dios. No ha llegado aún el tiempo. Y entonces el Señor les pregunta, versículo 4, ¿es para vosotros? Sí, ¿verdad? Para vosotros, para construiros vuestras lujosas casas artesonadas, sí ha llegado el tiempo, mientras mi templo está en ruinas, está desolado. Yo creo que esto nos tendría que hacer reflexionar del periodo que hemos estado viviendo. No sea que nuestras prioridades no sean las correctas, no sea que estemos... hermanos, por favor, no sabéis cuánto se oye aquí abajo cuando habláis de arriba, así que esperamos que se pueda solucionar. No se... Bueno, ¿qué pasa? ¿Podemos solucionarlo o continúo? Continúo, muy bien, muy bien. Perfecto. Pues entonces continúo hablándoos un poco más de los datos históricos de Ageo. ¿En qué época vivió? ¿Qué le sucedió a Ageo? Ageo había sido uno de los que el rey Nabucodonosor deportó, o sus padres, quizá él ya nació en el cautiverio, porque estuvieron 70 años deportados en cautiverio. Y pregunto, ¿a causa de qué? ¿Por qué les pasó esto tan malo al pueblo de Dios? ¿A causa de qué? ¿Cómo es que Dios permitió que los vencieran, los hicieran prisioneros, los deportaran de su tierra en malas condiciones y tuvieran que vivir fuera de su tierra y de sus propiedades 70 años? ¿A causa de qué? Del pecado, ¿verdad? Es que cuando lees las causas, cómo vivían, lo que hacían,
cómo habían olvidado a Dios, cómo hacían todo lo contrario de lo que Dios les había dicho, las barbaridades que hicieron, los ídolos que entraron y adoraron en el templo de Dios, que habían adorado a Moloc, cuyo culto consistía en sacrificar a sus hijos en brazos de un ídolo incandescente con fuego, que eran sacrificados en fuego incandescente en los brazos de aquel ídolo. Cuando leemos todo esto decimos, bueno, claro, Dios actuó, Dios cortó esa situación de pecado por lo sano. Y hubo graves situaciones de juicio, de castigo de Dios. Entonces, Ageo fue de los que fueron deportados, estuvo allí en cautiverio, deportación, y volvió. A los 70 años Dios cumplió su promesa y se levantó un emperador persa que se llamaba Ciro, que promulgó un edicto que no podía ser más favorable al pueblo de Israel. Les permitía volver a su tierra y además les lo hacían provistos de todo lo que necesitaban para ese largo viaje y para que cuando llegaran pudieran reedificar la ciudad y sobre todo, reedificar el templo de Dios para volver a darle culto, para pedir por el imperio, para pedir por el emperador que les había devuelto la libertad, que Dios le bendijera. Si leéis en el libro de Esdras los primeros 5 capítulos, encontraréis el trasfondo histórico en el que se escribe el profeta Ageo, ¿vale? Esdras del 1 al 5. Entonces Esdras, con 42.000 judíos más, vuelve a Jerusalén en el año 536 antes de Jesucristo, gracias al edicto de Ciro. Pero cuando llegaron, como os decía, presiones, hubo gente que los quiso amedrentar. Era una provincia lejana de la capital de Persia, por lo tanto allí los gobernadores tenían mucha autonomía. No sé si os suena esto, Eran como las satrapías, eran como autonomías, allí gobernaban y hacían un poco de más y de menos. Entonces les presionaron para que pararan y el hijo de Ciro, Cambises, lo dio por bueno, no le restauró el derecho a reedificar. Pero cuando Cambises fue sustituido, fue Darío, el emperador Darío, quien les volvió a dar permiso para edificar. Fue consultado de si podían hacerlo o no. Cuando consultó el edicto de Ciro, ya sabéis que las leyes de Medo-Persia, ¿cuál era la característica de esas leyes? ¿Os acordáis? No se podían cambiar, Se podía añadir otra, pero lo que estaba legislado ya no se podía cambiar. Por lo tanto, consultaron el edicto de Ciro y les volvieron a dar carta blanca para edificar y volvieron a darles todo el apoyo para que lo hicieran. Y entonces es cuando llega Ageo. Estamos en el año 520, en los meses de septiembre a diciembre, no sé si os suena esto, estamos, ¿verdad? Estamos en el 13 de septiembre, y entonces Ageo recibe una palabra de Dios para animar al pueblo, que el pueblo se dé cuenta de que no está actuando bien, que cobren ánimo y que se pongan manos a la obra y que reedifiquen el templo de Dios, porque el templo de Dios era el centro de la vida de Israel, no solo del culto, sino todo giraba, ¿verdad? La sociedad giraba alrededor del templo, las festividades, las celebraciones, los sacrificios por el pecado, sacrificios de paz, y eso había quedado completamente parado, ¿no? Había sido reiniciado cuando llegaron con Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, pero después pararon. Así que envía a Ageo. Además, Ageo tiene el refuerzo del profeta Zacarías, hijo de Ido, y los dos profetas animan al pueblo a hacer la voluntad de Dios. ¿Pensáis que es pertinente lo que estoy hablando? ¿Pensáis que estas cosas proféticas de hace 2500 años pueden decirnos algo a nosotros hoy, 2500 años después? Yo creo que sí, porque nada de lo que es humano nos es ajeno. Y porque la historia del pueblo de Dios tiene mucho que enseñarnos, no sea que cometamos los mismos errores y paguemos las mismas consecuencias que ellos pagaron.
Por esta razón yo creo que es bueno que le dediquemos hoy una reflexión. Así que Ageo es el primer profeta que sitúa su profecía con la cronología de los imperios del momento, contemporáneos, y nos sitúa cada momento de su profecía según la cronología del emperador Darío de Persia, y tiene clarísimamente la misión de Ageo que Dios le encomienda como profeta suyo y mensajero, es mostrar el pecado, hacerles conscientes de sus fallos, de sus pecados, de ese pecado de egoísmo, de mundanalidad, de miedo a hacer la voluntad de Dios, de falta de amor, de falta de fe, de falta de esfuerzo. Ageo recibe esa misión. Entonces y también recibe sobre todo el encargo de animarles a reedificar, a restaurar las cosas que están caídas, que están estropeadas, ¿verdad? Las cosas espirituales que deben ponerse en marcha otra vez. Me gustaría hablaros de las revelaciones de Ageo. Vamos a ver, la primera de estas revelaciones es que la causa del problema es el estado de pecado y de ruina espiritual en el que se encuentra. Perdón, esto puede ser de aplicación hoy en día. Puede ser que alguno de los problemas que tengamos tengan su raíz, su causa primera y principal en nuestros pecados, en que no vemos las cosas como es debido y en que no vivimos ni actuamos como Dios quiere. ¿Puede esto traernos consecuencias de que digas, ¿y qué me está pasando? Es que no me sale nada bien, es que me mato y resulta que no me salen las cosas como yo quisiera, no me salen bien, no sé. Después veremos que esto puede ser así, en lo que Ageo les dice a sus contemporáneos. Yo creo que es así, la causa de muchos problemas, no de todos, pero la causa de muchos problemas tiene que ver directamente con nuestro pecado, con el nuestro o con el de los que están muy cerca de nosotros. Y claro, cuando corregimos con sincero arrepentimiento, confesando a Dios nuestros pecados, cuando corregimos la causa, el Señor nos perdona y nos bendice. El Señor nos reedifica, nos restaura, nos llena de Él, de su espíritu, de su amor. Así que es muy importante que prestemos atención a esta profecía de Ageo. La profecía de Dios verdadera analiza el presente. Cuando hablamos de profetas, muchos pensamos en predicciones, ¿verdad? Que predicen el futuro, ¿no? No necesariamente. El profeta habla del pasado, del presente y del futuro. El profeta de Dios, el mensajero de Dios, ve el presente y como que conoce la interpretación que Dios ha hecho del pasado, analiza el presente con esos ojos de fe, con la verdad de la palabra de Dios y dice, mira, esta es la causa de nuestra ruina espiritual. Corregid esto y Dios os bendecirá. O sea que muchas veces el profeta hablaba de pasado, presente y futuro, no solo del futuro, ¿no? Analizaba de forma inspirada por el Espíritu Santo el presente para bendecir y mejorar el futuro. Y todo a la luz del pasado. Así que tenemos aquí en el profeta Ageo, tenemos un recordatorio de lo que hemos leído al principio del culto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, porque esto despierta la ira de Dios, esto provoca la ira de Dios. Cuando entendemos las cosas tal como son y en vez de corregir nuestro pecado nos endurecemos con orgullo y altivez, esto provoca problemas, porque provoca la santa y justa ira de Dios. Si no, a ver, ¿cómo funciona eso? Si no atendemos a las palabras, quizá Dios nos va a hablar de otra manera. Si no atendemos la palabra de Dios cuando Dios nos habla al corazón en un tono normal, ¿no? Quizá tendremos que oír a Dios levantando la voz, hablándonos a través de las circunstancias adversas, complicadas, difíciles,
¿no?, que han provocado nuestro pecado. Así que hemos de estar muy atentos, en primer lugar, a la palabra de Dios, pero también a la providencia de Dios, a cómo Dios ordena nuestras circunstancias en la vida. Por otra parte, yo creo que la perspectiva de ellos era errónea. Podríamos pensar, ¿y la nuestra? La perspectiva de ellos era errónea cuando dicen, no ha llegado aún el tiempo de reedificar. Y lo repito, no ha llegado el tiempo. Y entonces Dios les dice, ¿cómo que no ha llegado el tiempo si vosotros ya estáis edificando, ya habéis hace tiempo edificado casas de lujo para vivir en ellas? ¿Cómo es que en vuestras prioridades no hay un orden y Dios ocupa el lugar que merece y el que debe estar en tu vida? ¿Cómo es que vives de forma tan egoísta que te piensas que pensando solo en ti, en que a ti te vaya bien, en que tu casa esté bien, en que tú tengas de todo y lo demás no te importa? ¿Verdad? La Iglesia está llamada a edificarse con la ayuda mutua, hermanos. Esto es un sacrificio espiritual que honra a Dios y que Dios bendice, la ayuda mutua. Y estamos en un tiempo en que hemos necesitado mucha ayuda mutua. Salimos de una crisis muy grande de los años 2010 y siguientes. Salimos de una crisis muy grave, pero es que vamos a entrar en otra. Espero que no sea tan grave, pero vamos a entrar en otra y tenemos que ayudarnos mutuamente. Dios prefiere la ayuda mutua que estar aquí en la iglesia haciendo así. Dios prefiere que nos amemos y ayudemos de una forma práctica, que miremos cuáles son las necesidades. No siempre son materiales, quizá necesitan tu amor, tu tiempo, tu atención, tu consejo, pero quizá necesitan cosas muy prácticas, ayudas materiales, porque están pasándolo mal, ¿verdad? Y esto el Señor nos llama a que como iglesia ayudemos a los demás. Esta es la mejor predicación que tiene la iglesia. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ayudando a los demás, ayudando a los necesitados y decimos, lo hago por amor a ti y también por amor a Dios. Lo hago por esto. Lo hago porque esta es mi felicidad, poderlo hacer y hacerlo. Así que ese es el camino en el que vamos a andar. Y en un sentido esta es la reprensión de Ageo. O sea que vosotros que sois ricos y tenéis abundancia, hace tiempo que ya os habéis edificado mansiones de lujo cuando la casa de Dios está en ruinas y desolada. ¿Cómo que no es tiempo? ¿Verdad? Entonces vamos a seguir analizando. A veces nosotros no es que digamos no es el tiempo, pero decimos, no es tan grave que no vaya a la iglesia. ¿Cómo que no es tan grave? Si el Señor dice no dejéis de reuniros, como algunos tienen por costumbre, no dejéis de reuniros. Reuníos para edificaros y animaros los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. ¿Cómo que no es tan grave? Si lo dice la palabra de Dios así de claro. ¿Cómo que no es tan grave cuando hay uno de los 10 mandamientos que dice que honres el día del Señor? ¿Vale? No está hablando de la hora del Señor, está hablando del día del Señor. Y el día del Señor es el domingo, que en latín significa el día de Dominus, ¿vale? El día del Señor. En griego, Kuriake, Señor, Gemera, el día del Señor. Así se presenta en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es importante, es nuestra forma de honrar a Dios, es nuestra forma práctica de demostrar que Dios es prioritario en nuestra vida, que el Señor ocupa el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. A veces pensamos, no es tan grave, no tendrá graves consecuencias que viva egoístamente, que trabaje para mi prosperidad, que solo piense en mí, en mi familia. No es tan grave. Bueno, ya lo verás si no es tan grave. Lo verás, porque el Señor siempre tiene la última palabra. Y cuando nos descarriamos, aunque sean caminos que todo el mundo transita, ¿verdad? Porque el amor y el esfuerzo por el dinero, esto es lo que caracteriza a nuestro mundo y nuestra sociedad. Pero aunque sea un camino ancho, quizá lleva a la perdición. Hay que andar el camino estrecho que lleva a la vida, no el ancho. Y el Señor nos advierte. Cuidado, porque hay caminos que a los hombres les parecen derechos,
pero cuyo fin es la muerte. Y sin duda, este camino ancho que todos andan del amor al dinero es un camino de muerte. Raíz de todos los males es el amor al dinero, por causa del cual, no dice el dinero, sino el amor al dinero, la codicia, ¿no? El solo para mí, no pensar en los demás. Dice, codiciando algunos han sido traspasados de toda clase de dolores. ¿Verdad? La palabra de Dios, Jesús habló mucho del dinero, de los engaños, las seducciones y las trampas del amor al dinero. Habló muchísimo de esto, porque tiene mucha importancia. No se puede servir a dos señores a la vez. Escoge a quién vas a servir. Si al Dios del dinero, al Señor del dinero, Mamona, en la época de Jesús, ¿verdad? El Dios del dinero, o al Señor verdadero. Escoge a quién vas a servir. Así que cuidado con las prioridades equivocadas, con las perspectivas erróneas. Cuidado con poner primero lo nuestro y después, como una limosna, lo de Dios, ¿verdad? No es lo que Dios quiere. Pongamos a Dios en el centro de nuestra vida. Él ordenará y bendecirá todo lo demás. Busca mi reino y su justicia, y yo te daré todo lo demás por añadidura. Así habla Jesús. No te preocupes, ¿qué comeremos, qué vestiremos? El dinero, ¿verdad? En ese contexto Jesús dice, busca mi reino y yo te daré lo demás por añadidura. Buscar mi reino es buscarle a Él, que es el Rey, y buscar su voluntad, que es la palabra de Dios. Eso es buscar el reino. Así que esto nos lleva a la segunda revelación. ¿Cuál es la solución divina al problema? 3 imperativos. Ahora nos ponemos las zapatillas de correr y vamos a ir un poco más rápido. Sí, señor, vamos a ir un poco más rápido. Vamos a hablar de los 3 imperativos que Ageo nos plantea para que pongamos en práctica la solución divina a nuestro problema. Meditad, reflexionad. Meditad. Sí, reflexionad. ¿Verdad? Qué poco lo hacemos. Vivimos en un mundo a la carrera. Quizá hay honrosas excepciones entre nosotros de personas que reflexionan, que meditan, que leen la palabra, la digieren bien, la reflexionan, la meditan en lo que Dios les dice, en cómo viven, comparan y al final toman decisiones correctas. Pero normalmente yo debo confesar que a menudo esta no ha sido mi vida. Vivimos a la carrera, vivimos estresados, yo a veces me extraño, digo, ¿cómo puede ser? Sí, a mí me parecía que ahora, ya con mi edad, que ya hemos criado a nuestros 4 hijos, que ya me puedo dedicar, yo pensaba que tendría mucho más tiempo, que podría hacer las cosas con mucho más tiempo, hacerlas mejor. No, pues soy bastante perfeccionista. ¿Qué va, hermano? Sigo a la carrera, ¿verdad? La vida es un estrés, yo no sé lo que es todavía frenar, aunque procuro calmarme y tomarme el tiempo necesario para las cosas importantes. Pero de verdad cuesta muchísimo. ¿Pero qué dice el profeta de Dios? Meditad, reflexionad, considerad lo que Dios os dice, considerad lo que os está pasando. Meditad bien, versículo 5, sobre vuestros caminos, es decir, sobre vuestra conducta. Medita sobre tu conducta. ¿Por qué siembras mucho y recoges poco? ¿Por qué comes y no te sacias? ¿Por qué bebes y no te satisfaces? ¿Por qué te vistas y sin embargo sigues teniendo frío? ¿Por qué trabajas y no ves un fruto? Cae en saco roto lo que ganas. Caramba. Meditad, considerad y reflexionad lo que está pasando. ¿Por qué buscáis mucho y halláis poco? Encerráis, pero yo disipo, ¿no? Lo que guardáis yo lo disipo, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros solo se esfuerza por su propia casa. Por esto, dice Ageo, por esto os está pasando lo que os está pasando. Y por esta razón se detuvo la lluvia
y la tierra detuvo sus frutos, y llamé a la sequía sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, incluso una sequía sobre hombres y sobre bestias y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Esterilidad. Sin fruto del trabajo, seguramente los animales no criaban y los hombres también eran estériles. Caramba, ¿no? A veces, ¿cómo puede ser? Hermanos, debemos leer la Biblia con suma atención. Esto es la clave, la base de todo. Pero también debemos leer la providencia de Dios. Cómo Dios está actuando en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Eso también lo debemos leer. En oración, pero debemos leerlo para analizar. Yo conocí a un joven que me decía, mira, mis padres me obligaban a ir a misa. Y ha sido una de las épocas que en un sentido yo me aburría, no escuchaba, no atendía. Pero ha sido una de las épocas buenas. ¿Sabéis por qué? Me decía este joven. Porque cuando estaba allí, que mis padres me obligaban a estar sentados a su lado, entonces me ponía a pensar cuál y cómo era mi vida. Qué hacía bien y qué hacía mal. Y procuraba cambiar lo que estaba mal y hacer las cosas bien. Esto es meditar, esto es reflexionar, esto es considerar nuestra conducta a la luz de la palabra de Dios. Así que este sería el primer imperativo. El segundo es reconocer lo que os está pasando y ved la mano de Dios en las cosas negativas que estáis viviendo, en las graves consecuencias de vuestros pecados, en la insatisfacción con la que vivís y en la intervención de Dios para que abráis los ojos. Hoy os envía un profeta para que os hable alto y claro al corazón, el profeta Ageo. Reedificad, restaurad, ¿verdad? Los tres imperativos son meditad, o sus sinónimos, reflexionad, considerad. El segundo es reconocer lo que está pasando, analizad bien las cosas para daros cuenta de lo que está pasando y de cómo Dios está interviniendo en las circunstancias. Y el tercer imperativo es reedificar, ¿verdad? Hermanos, este es el título de la predicación de hoy. Es tiempo de reedificar, es tiempo de restaurar. Es tiempo, dirían los jóvenes, de que nos pongamos las pilas y digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo, voy a mirar mi vida, quita lo que está mal de mi vida, lléname de ti, de tu espíritu, de tu amor, de la sabiduría de tu palabra, para que pueda hacer tu voluntad y sea bendecido por ti, yo y mi familia y mi iglesia, ¿verdad? Porque somos familia, hermanos. No pienses en términos limitados, ensancha tu corazón, ensancha tus tiendas, extiende tus cuerdas, ¿no? Utilizando esa figura de la antigüedad de, por favor, abre tu vida, abre tu corazón, que quepan muchas personas en él, no solamente tu familia, ¿verdad? Un núcleo reducido de personas que es tu familia más cercana, sino la iglesia, la familia de Dios, tus hermanos, tus hermanas, las personas que te necesitan de fuera de la iglesia. Así que fijémonos bien en la reacción del pueblo. Cuando Ageo les dio esta palabra, dice el versículo 14, el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, del sumo sacerdote Josué también, Josadac dice aquí, pero en otros lugares es Josué, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor su Dios. Amén, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a reedificar, vamos a oír la palabra con temor de Dios para ponerla por obra. Vamos a venir, pero vamos a venir no para estar con los brazos cruzados, sino para trabajar, para aportar nuestro granito de arena. El Señor, aún en la vejez, nos hará vigorosos y fuertes para seguir proclamando que nuestro Dios es fiel y es recto y en Él no hay injusticia. Me emociono cuando sé
lo que el Señor ha hecho a través de nuestra querida hermana Nati, a través de años, de Nuria, con su querida amiga Nati, a través de los años, compartiendo la palabra de Dios. Qué alegría de que podamos verla, si el Señor lo permite, dando testimonio público de su fe el día de su bautismo. Qué alegría tan grande, hermanos. Aún en la vejez el Señor nos da fuerzas para seguir dando testimonio de Él. Aleluya, amén, ¿verdad? Amén. Que el Señor nos haga como a Caleb, que tenía 80 años y le decía al Señor: ¿dónde tengo que ir a conquistar la tierra prometida? Dame ese lugar donde habitan los gigantes. Dame ese lugar que yo iré en tu nombre y lo conquistaré. Con 80 años. ¿Verdad? Ahí está el Espíritu del Señor manifestándose con poder. Y os aseguro, yo he conocido a muchos Calebs que con 80 años están al pie de su lugar de ministerio, dando gloria a Dios con sus vidas. Que el Señor nos ayude a seguirlo haciendo así. Tengamos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90. ¿Verdad? Yo cuando fui a Tenerife me encontré al fundador de la iglesia, un hermano con más de 90 años, que estaba todo el día con el teléfono. Hermana, ¿cómo se encuentra? Él estaba paralítico en cama y estaba llamando a los demás: querida hermana María, ¿cómo se encuentra hoy? Que quizá la hermana lo que tenía era un poco de lumbalgia, y él estaba ya postrado en cama y no se podía levantar. Pues bueno, qué ejemplo, hermano, de amor y devoción a Dios y de vidas coherentes que ponen por obra lo que nos dice la palabra de Dios. Que los bendiga. Amén.